Estamos al principio. Pero no caigamos en ese tópico que todas las medios de comunicación propalan constantemente de que solamente utilizamos el 10%. No es cierto. No hay ninguna técnica que registre actividad cerebral que encuentre una zona en el cerebro que esté callada, que esté silente. Luego eso es un cuento, pero con respecto al conocimiento estamos al principio, sin duda ninguna. Bueno, en pleno y dinámico desarrollo. Es decir, la neurociencia ha descubierto lo que sabe en la última década, pero en las 2 próximas descubrirá muchísimas más cosas. Es decir, está en una situación, yo diría, eclosiva en cuanto a generación de conocimientos. Están en un estado de continuos descubrimientos. Tenemos muchas teorías ya contrastadas de modo científico que nos han dado pie pues, para mejorar metodologías, para tener herramientas que podemos utilizar ya actualmente en educación. Pero yo creo que es un camino que acaba de empezar y que va de una manera, yo creo va a ir de una manera muy rápida porque hay muchas entidades e instituciones importantes trabajando en ella y que nos va a aportar de aquí a pocos años, yo creo que no más de 5 años, unos descubrimientos importantes. Cuando el lingüista Noam Chomsky en el MIT en Estados Unidos propuso, o mejor dicho, lanzó la hipótesis de que el lenguaje era algo innato, que teníamos una predisposición genética para el aprendizaje de un lenguaje, de la sintaxis de un lenguaje, pues hubo un gran revuelo, pero hoy día esa idea se ha afianzado y estamos convencidos de que así ha sido. Mucho antes de Chomsky, ya a finales del siglo XIX, William James decía que cómo es posible que los animales que nos han precedido en la evolución naciesen con una serie de predisposiciones genéticas para orientarse en su entorno y que el hombre, con un cerebro más complejo, no tuviese ninguna. Él pensaba que debía ser lo contrario. Deberíamos tener más predisposiciones genéticas. Y poco a poco se han ido descubriendo pues, algunas predisposiciones genéticas, como por ejemplo el reconocimiento de caras familiares, que los niños tienen nada más nacer. El niño es un biólogo en potencia, sabe muy bien distinguir los seres animados de los inanimados, es un físico en potencia, tiene un sentido innato para el número, etc. Y a medida que conozcamos más, ahora se discute un sentido moral innato también, una inteligencia también innata. Es decir, que mientras más conozcamos el genoma humano, más predisposiciones genéticas vamos a descubrir. Con una palabra resumen, que el cerebro nazca como tabla rasa en la que no hay nada escrito, eso ya pertenece al pasado. Quizá empezaría por decir que cualquier manifestación de la conducta humana se basa en una actividad del cerebro, es decir, el cerebro está detrás de todo lo que hacemos, sentimos, aprendemos o utilizamos. Entonces, en la medida que se conozcan mejor las estructuras y los mecanismos que rigen el funcionamiento del cerebro, seremos capaces de utilizar mejor los potenciales que tiene, es decir, seremos capaces de definir las prácticas para que el aprendizaje sea más eficiente, seremos capaces de definir las prácticas para desarrollar no solo las habilidades cognitivas, sino otras de tipo emocional, de tipo ejecutivo, de tipo creativo, de cualquier tipo, que son necesarias para, digamos, un funcionamiento excelente en la sociedad, en la vida y en la empresa. La neurociencia en el plano educativo nos aporta un conocimiento del cerebro que hace que eduquemos teniendo en cuenta el funcionamiento del cerebro, teniendo en cuenta cómo aprende el cerebro, porque a veces nos hemos empeñado en enseñar, que no en aprender, que es otra cosa muy diferente, en enseñar de una determinada manera que era antinatural, que iba en contra de la propia madurez y el propio funcionamiento del cerebro. Entonces ahora la neurociencia nos ha aportado formas o conocimientos acerca de cómo aprende el cerebro fundamentales para utilizar en educación. El cómo aprende, cuándo aprende, qué momentos son mejores, qué estrategias son mejores para aprender, cómo tiene que actuar el educador, en qué situación tiene que estar el educando.
Esos conocimientos son los que ya no tenemos que hablar de ellos, quizás es así o quizás es de otra manera, no, es así, está demostrado teóricamente, científicamente demostrado y contrastado. El problema ahora es ese, es decir, la neurociencia ha hecho muchos descubrimientos que potencialmente pueden servir para mejorar la práctica educativa, pero es como si tenemos los ladrillos y las tuberías y los cables de una casa y ahora hay que construir la casa. Hay que construir las prácticas a partir de los conocimientos que tenemos. Ese es el reto, ese es, digamos, la labor a cometer, y en ese trabajo, en ese camino, es fundamental que haya una comunicación entre los neurocientíficos y los docentes. ¿Por qué? Pues porque cada uno, en principio, va a lo suyo. Los neurocientíficos tratan de descubrir las soluciones de problemas, de explicar lo que de momento no tiene explicación, de hacer avanzar las fronteras del conocimiento. Los docentes lo que pretenden es hacer una docencia más eficiente. Y eso, evidentemente, pues, supone superar unos problemas, unas dificultades. A la hora de probar las distintas técnicas, ven cómo funciona en la realidad, en la práctica. Entonces tienen también una serie de cosas que decir a los neurocientíficos para ayudarles a orientar su labor y trabajar conjuntamente en ese desarrollo de las prácticas excelentes. Algunas ya existen, El profesor Rubio ha citado la importancia del sueño, de la alimentación, de los momentos sensibles en los cuales se aprende y fuera de los cuales hay ciertas cosas que es mucho más difícil aprender, es decir, ya se saben bastantes cosas que por de pronto se pueden utilizar. Incluso se saben cosas que se están utilizando y funcionan, aunque no se sabe por qué. Todo este conocimiento a lo que llevará es, digamos, a una docencia más informada, con una base más científica y con unos mejores rendimientos para conseguir los objetivos que se pretenden. Para llevar un tema de estos a la práctica tenemos que estar muy convencidos de que es así, porque evidentemente estamos trabajando con personas y con las personas no se pueden hacer experimentos, tenemos que hablar ya de realidades. Entonces, muchas veces nos faltan también igual recursos, los recursos adecuados para poder trabajar con cada alumno tal y como él lo necesita, conociendo su forma de aprender, porque hablamos de un conocimiento del cerebro en general, pero luego cada alumno tiene su propia forma de conocer, de aprender, y bueno, pues eso es para lo que muchas veces nos faltan recursos en la escuela, para personalizar la educación. Este que necesita esto o tiene estas capacidades, este que tiene estas otras capacidades y necesita esta otra. Entonces, a la hora de personalizar es cuando vemos que nos vemos un poco atados de pies y manos. No es tanto, muchas veces, no tener conocimientos como no poder utilizarlos adecuadamente. Lo que sabemos es que hay una predisposición genética para ellas y que probablemente las medidas que hoy tomamos son solo paliativas y que no conducen a la curación. Yo creo que la curación de estas enfermedades, si se refiere a las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, vendrá por la manipulación genética en el futuro. Sí, es decir, por los cambios, ya se han hecho cambios genéticos cuando la enfermedad es monogenética, depende de un solo gen. Hay una enfermedad en que un laboratorio alemán ha podido solucionar, ha podido curar definitivamente porque dependía de un solo gen. Cambiando ese gen se arregla la enfermedad del sistema hemático, es decir, de la sangre. Pero las enfermedades degenerativas dependen de muchos genes y por tanto es mucho más complicado la curación. Pero ese es el camino, sin duda. En cierta medida es bueno porque un cierto estrés genera un punto de ansiedad, que esa ansiedad es necesaria para conocer. Tú cuando vas a París, a conocer París, porque tienes una cierta curiosidad, una cierta ansiedad por conocer, pero cuando esa ansiedad es excesiva, ya genera un estrés, lo que se llama comúnmente estrés. Es una hormona, el cortisol, que precisamente lo que hace es bloquear los aprendizajes. Entonces, un excesivo estrés en un aprendizaje, el típico niño que tiene miedo cuando aprende, o tiene miedo de la persona que le está enseñando, o tiene miedo del educador, lo que hace es bloquearse emocionalmente, no responde, entonces no aprende.
Yo creo que las neuronas espejo es una cosa muy importante, pero no solamente por haber descubierto dónde se radica la empatía o la capacidad de aprendizaje por imitación o el origen del lenguaje a través de gestos y del lenguaje hablado, sino también porque la moralidad, el sentido moral, es también algo que surge precisamente de esa compasión cuando vemos el dolor y la aflicción de los demás, ¿no? Y eso solamente lo podemos hacer porque existen neuronas en el cerebro que responden precisamente cuando observamos las emociones de los demás. Si no, sería imposible. Y no solamente la moralidad, sería imposible la convivencia en una sociedad. Es decir, somos animales sociales y probablemente tanto la inteligencia como muchas otras facultades, entre ellos la moralidad también, dependen de la sociabilidad que el cerebro posee.